Vale, tal como el vídeo indica y tal como dije la semana pasada, pues este va a ser el vídeo en el cual voy a hablar sobre Suecia. Bueno, es el Reino de Suecia, pero bueno, viene a ser un poco lo mismo, lo único que cambia es el nombre. Bueno, el Reino de Suecia, como su propio nombre indica, es una monarquía. ¿Esto quiere decir? Pues que tiene un rey o una reina, o ambos. O sea, si hay un rey tiene que haber una reina por fuerza, porque si no, el rey solo, no. Bueno, que Suecia es un país escandinavo, con lo cual, por lógica, es un país que se sitúa al norte de Europa. Al este, fronteriza con Finlandia. Y al norte y al oeste, pues fronteriza con Noruega. Además, está unida a Dinamarca, o sea, está unida a Dinamarca mediante el puente de Øresund. El idioma oficial en Suecia es el sueco, como es de lógico, ¿no? Vale, sí, pero también tiene otros idiomas reconocidos que también son válidos. Estos son, entre otros, no porque unos cuantos, pero voy a decir los más principales. Son el finés, el sami, el romani, el yiddish, entre... hay unos cuantos más. Además, tiene una diferencia bastante curiosa respecto a los demás países de Europa a la hora de aprender idiomas extranjeros. Generalmente, en el resto de Europa, los idiomas que más se enseñan son el inglés y el francés, ¿no? Pues no. O sea, sí, pero no en Suecia. En Suecia se enseña en primer lugar el danés, en segundo el alemán, y este está seguido por el inglés, el español y el italiano. Así que, curioso. Al igual que hice con Dinamarca, me gustaría hablar sobre el diseño de la bandera sueca. ¿Por qué? Porque tiene como dos vertientes que hablan sobre su origen y que quieren como explicar el diseño, ¿vale? Estas son, la primera, pues se dice que es que el escudo real sueco tiene una cruz dorada. Por tanto, como tal, pues en la bandera de la nación también tenía que estar esta cruz. Y esta es como la versión más... Pero hay otra versión que es como que tiene más chicha. Cuando se independizó de la Unión de Kalmar, que recordemos que Dinamarca era como el reino principal dentro de la Unión, pues Suecia quiso como remarcar su independencia. ¿Cómo lo hizo? Mediante el diseño de su bandera. Exactamente igual respecto a la cruz nórdica y el fondo, pero cambiando los colores. Además, para los suecos, tienen como significado los dos colores de su bandera. El fondo azul significa valores como son la lealtad, el honor y la verdad. Y la cruz de color amarillo, que teóricamente es de oro, pero no van a hacer una bandera con una cruz de oro, seamos sinceros. Entonces el color amarillo para ellos significa la generosidad. Además de que la cruz nórdica, pues con ello ya también da a entender la cristiandad de Suecia y todas estas cosas. Por tanto, de aquí también se deduce que Suecia es un estado cristiano, es decir, es un estado confesional. Sin embargo, no es confesional católico, es un estado confesional cristiano, luterano, protestante. Joder, vaya nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el rey o la reina de Suecia, quien reine, pues es la máxima autoridad religiosa dentro del país. También quiero hablar un poco de los orígenes de Suecia. No se sabe a ciencia cierta cuándo se originó ni cómo. ¿Por qué? Porque en la lista de los monarcas suecos, los primeros de todos, pues solo están los que tenían en común Suecia y Gocia. Gocia era una nación, un país, que realmente es lo que hoy día es la isla de Jutland. Y sus habitantes eran los gautas. Que ahora hablaré de ello porque voy a hablar de la época vikinga sueca. La época vikinga sueca va desde el siglo VI hasta el siglo XI. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucho tiempo de por medio. Pues durante este tiempo los suiones, que eran los que habitaban en el norte de lo que hoy día es Suecia, bajaron hacia el sur. ¿Qué pasaba? En el sur estaban los gautas, que ocupaban la isla de Jutland, un poquito de la parte continental, por así decirlo, de Suecia. Vale, pues hubieron varias guerras por el tema de ganar terreno y tal, y claramente los suiones ganaron. De ahí su nombre en
en nórdico, que es Sverige o algo así. No sé si era Sverige o Svirga. Y también en inglés. Los suyones, perdón. Em, lo del nombre lo he dicho así como dato curioso, porque me ha llamado la atención y ha sido como en plan, mételo. Vale, también el origen de Suecia, como... Bueno, no. Primero voy a hablar de las incursiones vikingas porque hubieron unas cuantas. Hubieron, como todo el mundo sabe, muchas incursiones, y esto se sabe en gran parte por la serie Vikingos, que retrataba esto en las distintas temporadas, etcétera, etcétera. Bueno, principalmente las incursiones vikingas se iban a Suecia y a Finlandia, porque eran las partes que más cerca tenían. Entonces, era lo más sencillo. Sin embargo, cuando estas zonas ya se estaban quedando un poco sin recursos, pues se fueron hacia los países bálticos. Sin embargo, también hubo muchas incursiones vikingas, en lo que hoy día es Inglaterra, también en Normandía hubo, y finalmente hubo por distintos puntos del Mediterráneo. Tanto es así que el mismo emperador Teófilo del Imperio Bizantino, dándose cuenta de la gran capacidad guerrera que tenían estos pueblos vikingos, contrató a un grupo de ellos para que fueran su guardia personal, que son la Guardia Varega, del cual haré un vídeo sobre ellos porque también son bastante interesantes. Siguiendo con las incursiones, así como dato curioso, intentaron asaltar Roma e incluso llegaron a la mismísima ciudad de Bagdad, que en ese momento era como súper importante. Volviendo a la Suecia actual, creo que es bastante importante el tema de la religión. Ya hemos dicho que es un estado cristiano protestante luterano, o cristiano luterano protestante, como queráis llamarlo. Bueno, aparte tiene otras religiones reconocidas. Estas son el Islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. Y hay un dato que sinceramente me llamó mucho la atención, que es que antes de la llegada del cristianismo, la religión que había allí antes pues era el paganismo, ¿no? Pues hoy día ese paganismo sigue existiendo, claramente. Sin embargo, en Suecia no está reconocido como religión. ¿Por qué? Pues porque no quieren. Pero también decir que Suecia, durante finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, fue un imperio. De hecho, llegó a ser el tercer país más extenso de Europa y del mundo en el siglo XVI. Tanto es así que solo era superado en extensión por Rusia y por España. Sin embargo, después de varias derrotas militares muy pesadas, por así decirlo, o sea, muy graves, pues Suecia perdió la mayoría del poder que había conseguido. Tanto es así que a mediados del siglo XVII perdió todos sus territorios fuera de Escandinavia, incluyendo Finlandia, que fue conquistada por los rusos. Después, en 1814, debido al Tratado de Kiel, del cual hablé un poquito en el vídeo anterior, de Dinamarca, pues tuvo una unión personal con Noruega, que duró hasta 1905. Estaban ellos ahí in love. En el cual durante este periodo la bandera de Suecia tenía su fondo azul y su cruz amarilla, pero en la parte superior izquierda combinaba los colores de la bandera de Noruega para simbolizar esta unión personal que tenían ambos países. Después, durante las dos guerras mundiales, Suecia se declaró neutra, con lo cual esto quiere decir que no participó en ellas. Pero en la Segunda Guerra Mundial le hacía guiños al régimen nazi. ¿Cómo que le hacía guiños si era una nación neutra? Esto es lo que da mucho debate en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque puesto que no participaba en la guerra, no estaba siendo atacada ni invadida por ningún país. Sin embargo, sí que tenía la amenaza ahí de los nazis, que estaban justo debajo. Además habían invadido Noruega y era un poco en plan, estamos rodeados. Entonces, ¿qué hacían? Les ayudaban. Les ayudaban proporcionándole
cash y un poco de infraestructura, es decir, que les ayudaban económicamente fundamentalmente. Sin embargo, cuando ya era bastante obvio que los nazis iban a perder, como para no quedar tan mal, pues adoptó una política de acogida de refugiados. De esta manera, todos los judíos que quisieran ir a Suecia como refugiados pues podían ir, que no los iban a repatriar. Sin embargo, hay mucha gente que dice que Suecia pudo haber hecho mucho más que eso en ese momento. Pero bueno, yo me lavo las manos, no digo nada. También, después de la Segunda Guerra Mundial, Suecia participó en el Plan Marshall. Fue un plan de Estados Unidos que era a base de préstamos con los países europeos para reconstruir su economía y su infraestructura a través de préstamos. Es decir, Estados Unidos daba dinero a los países europeos para que estos pudieran recomponerse de nuevo y pues tuvieran de nuevo su infraestructura, sus industrias y todas sus cositas. Pues Suecia participó de ello. Además, durante la Guerra Fría, Suecia mantenía intercambios de información de manera informal, claro sea, con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía la amenaza al lado, justo al ladito, nunca mejor dicho, de la Unión Soviética. Entonces esto no le gustaba. Por eso como que oficialmente no eran amiguis de Estados Unidos, pero de manera informal o extraoficial pues sí que, en plan, somos amiguis. Finalmente acabó entrando en la OTAN, cambiando así su política de neutralidad a una política de baja conflictividad. Y también algo a destacar es que es miembro de la Unión Europea, con lo cual obviamente se unió. Sin embargo, mantuvo la moneda sueca como su moneda nacional. Es decir, es la moneda válida en Suecia. O sea, si tú vas allí, pues tienes que hacer el cambio de moneda y viceversa. Y pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Y espero que os haya gustado. Y en el caso de que os haya gustado, pues ya sabéis, lo típico que se dice siempre al final de todos los vídeos. Dale like, dale a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y comparte con tus amigos.